Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno con Flannery O'Connor, esa figura que, bueno, parece una contradicción andante, ¿no? Católica devota, pero escribiendo desde el corazón del gótico sureño, con toda esa violencia, lo grotesco. Tenemos delante análisis críticos, notas biográficas, detalles sobre las traducciones al español. La misión aquí es entender no solo qué escribía, sino, bueno, por qué esa mezcla tan explosiva de fe, ferocidad y fragilidad sigue resonando tanto, en castellano. La crítica hispana la llamó la dama sureña breve y feroz, y la verdad, le va perfecto. Totalmente. Y esa ferocidad, yo creo, viene muy marcada por su propia vida. Murió muy joven, con 39 años, de lupus, y esa conciencia de su fragilidad impregna toda su obra. Le da una urgencia brutal. Sus personajes siempre están como al borde del abismo, ¿sabes? Esperando una crisis, algo que les fuerce a ver más allá. Y aunque el escenario es muy local, muy del sur de Estados Unidos, los temas que toca, el pecado, la redención, la irrupción de lo divino en lo más bajo, son universales. Y yo creo que ahí está una de las claves de su éxito fuera. Claro, trasciende totalmente lo regional. Pero volvamos a eso del gótico sureño. Es como su punto de partida, ¿no? La decadencia, esos personajes excéntricos, a veces casi caricaturas. Muchos autores lo usan, pero O'Connor le da una vuelta, ¿verdad? No es solo ambientación lo que busca. Exacto, exacto. Ahí es donde se pone la cosa realmente interesante. A ver, hereda la atmósfera de Faulkner, claro que sí, pero para O'Connor la violencia y lo grotesco no son un fin en sí mismos. No es solo crítica social o análisis psicológico, son la herramienta, a veces la única herramienta posible para hacer visible lo invisible. Para que la gracia divina, como ella la entendía, irrumpa en un mundo que está, bueno, secularizado, ciego a ella. Ella lo llamaba realismo de distancias. O sea, tienes que deformar un poco la realidad que ves para poder atisbar la realidad espiritual, que está más allá. Entiendo. Ese famoso choque del que hablaba en sus ensayos, como que necesita sacudir al lector moderno, que está un poco anestesiado, ¿no? El ejemplo clásico que siempre sale es el de un hombre bueno es difícil de encontrar. La abuela, con esa moralidad tan superficial, tan de pega, solo alcanza una especie de epifanía, un momento de conexión real, justo cuando el desequilibrado, el misfit, la va a matar. Es brutal. Pero claro, efectivo. La religión, para ella, tenía que sentirse en la carne misma del relato, como decía. Sí, y fíjate cómo trabaja la figura de Cristo. Ella decía algo muy curioso, que el sur no estaba centrado en Cristo, sino obsesionado con Cristo, y que esa obsesión proyectaba sombras extrañas y cómicas. Sus personajes a menudo son eso, son freaks, herejes modernos que reflejan esa obsesión un poco. Distorsionaba. Piensa en Hazel Motes, en Sangre Sabia, con su Iglesia de Cristo sin Cristo, o el propio Desequilibrado, que razona que si Jesús no resucitó, pues entonces todo vale, placer por placer. Lo grotesco para ella es la manifestación de nuestro desplazamiento esencial, digamos, respecto a Dios. Uf, qué visión tan particular. ¿Y eso cómo aterriza aquí, en el mundo hispanohablante? Porque claro, la traducción ahí es fundamental. Vemos que Wise Blood es Sangre Sabia, vale, bastante literal, pero The Violent Buried Away se convierte en Los Profetas. Eso ya es una interpretación potente, ¿no? Subraya lo teológico de una forma muy directa ya desde el título. Sin duda. Ese título viene de la Vulgata, de la frase latina violenti rapiunti luz, que significa los esforzados arrebatan el reino de los cielos, una referencia muy teológica. Y esa pista es interesante porque su publicación en español ha ido como por dos vías. Por un lado, tienes editoriales más, digamos, literarias como Lumen o Cátedra, que publican la ficción, los cuentos completos, y por otro, sellos con un perfil más religioso, tipo Sígueme o Encuentro, que publican sus ensayos, Misterio y Maneras, sus cartas, El hábito de ser, donde se define con mucha ironía como un atomista palurda, o su diario de oración. Lo cual nos lleva a pensar, ¿esa publicación tan fragmentada no habrá condicionado un poco cómo se la recibe aquí? Quizás ha hecho que algunos lectores la vean solo como una gran cuentista y otros solo como una pensadora católica.
Y a lo mejor cuesta un poco captar esa fusión total que ella buscaba entre las dos facetas. Es una posibilidad, sí, muy real. Esa doble vía de entrada ha podido moldear cómo se la lee, claro. Por un lado es un referente técnico del cuento, indiscutible. Se la compara a veces con Quiroga por cómo maneja la tensión, la estructura. Tenía esa máxima: no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. Y su insistencia en que la narrativa es concreta cala hondo en la tradición hispana, que valora mucho eso. Pero por otro lado, su vertiente más teológica, más explícita, circula quizá en otros ámbitos. Lo interesante es ver cómo su uso de lo grotesco como crítica moral, esa forma de usar la violencia más abyecta para fines de alta cultura, resuena hoy. Resuena en narradoras contemporáneas que exploran lo siniestro, aunque muchas veces ya sin esa promesa de redención de O'Connor. Reflejan más bien el vacío o el horror social puro y duro. Sigue siendo, como decíamos al principio, inquietante. Desafía constantemente. No te permite una lectura cómoda, fácil. Esa mezcla de fe profunda y violencia extrema, ese lema que parece implícito de amar, rezar, matar, te obliga a mirar de frente los límites de la condición humana. En resumen, O'Connor coge el gótico sureño, le da una vuelta, y lo usa para hablar de teología católica. Usa lo grotesco y la violencia como catalizadores inesperados de la gracia. Y su llegada al español, aunque haya sido por esas dos vías editoriales, la ha consolidado como una maestra del relato y a la vez como una voz religiosa muy singular. Precisamente porque tenemos disponible casi todo, la ficción y la no ficción. Y para dejar una idea ahí flotando, O'Connor insistía mucho en esa diferencia entre estar centrado y estar obsesionado con Cristo, y cómo esa obsesión sureña producía sombras extrañas. Quizás ahí hay una clave interesante para pensar hoy de qué manera nuestras propias obsesiones culturales, personales, sean religiosas o no, también proyectan sombras extrañas sobre nuestra forma de ver el mundo, de ver a los demás, que revela esa oscuridad sobre nosotros mismos, más allá de cualquier contexto geográfico o histórico. Ahí lo dejamos.